días, alumno de tercer año secundaria. Nuevamente nos vemos a través de este medio y el día de hoy vamos a desarrollar el curso de Historia Universal. El tema a tratar es la Reforma Católica. Concepto: la Reforma Católica había generado una profunda crisis religiosa producida en el siglo XVI, con la cual se quebrantó la unidad católica que había imperado en Europa occidental durante varios siglos. Recordemos muy bien, chicos, ¿no? El año pasado estuvimos desarrollando todo el proceso de la Edad Media, en el cual la institución que destacó durante todo este proceso histórico fue la Iglesia Católica. Así es, por tener su gran influencia en el ámbito religioso, cultural, político, económico y social. Entonces la Iglesia había gozado de grandes épocas de apogeo, pero ya a principios de la Edad Moderna ese poder se va a ir desvaneciendo. 2. Antecedentes. Tenemos como los principales antecedentes o movimientos precursores antes que se dé la Reforma Católica el primer punto, el primer movimiento religioso. Así es, los primeros movimientos religiosos se desarrollaron a principios del siglo XII, pero estos fueron rápidamente reprimidos por la Iglesia, ya que todavía la Iglesia gozaba de gran poder. ¿Y cuál fue la institución que reprimió y que defendió los principios de la institución? Fue el Tribunal del Santo Oficio, que posteriormente sería llamado el Tribunal de la Santa Inquisición, que fue creado a principios del siglo XI en el territorio de España. Entonces, la Santa Inquisición se encargaba de capturar, sentenciar y ejecutar, en el peor de los casos, a todas las personas que eran acusadas de herejía, es decir, que cometiesen algunos o varios delitos en contra del sistema de la Iglesia. Entonces vamos a ubicar acá. Primero, movimientos religiosos. Se desarrolló, ¿no? A principios del siglo XII. A principios del siglo XII, correcto. Estos movimientos religiosos fueron, ¿no? Sofocados. Estos movimientos fueron sofocados por el tribunal del Santo Oficio. Del Santo Oficio. Que más tarde se llamaría el Tribunal de la Santa o Santa Inquisición. ¿Y de qué se encargaba esta institución? De investigar, de sentenciar y ejecutar a aquellos acusados de herejía, ¿no? Entonces, ejecutar a los herejes. Y así fue, estos movimientos fueron sofocados por la Santa Inquisición. Ejecutar a los herejes. Entonces, ¿dónde se iniciaron, ¿no? estos movimientos? En España, justamente donde surge esta institución llamada la Santa Inquisición. Herejes, correcto, herejes. Y así es como se termina este primer episodio, uno de los movimientos precursores, uno de los grandes movimientos que se generó en España, en Francia, en Alemania, a principios del siglo XII. Ahora, pasamos al siguiente movimiento precursor, en el antecedente. Estamos hablando ya no de un grupo, ¿no? de personas, sino de un personaje emblemático durante este proceso. Fue un intelectual ligado al ámbito religioso y sobre todo un crítico dentro de la política de la Iglesia. Me refiero a John Wycliffe. Este personaje de nacionalidad inglesa, ¿no? protestó en contra de la acumulación de los bienes que había absorbido la Iglesia durante varios siglos. ¿A costa de quién? A costa de la sociedad, de la población europea y también a nivel mundial. ¿Correcto? Entonces, este personaje es de nacionalidad inglesa. ¿Correcto? Nacionalidad inglesa. Entonces, este personaje va a protestar. Ahí está. Protesta en contra de la acumulación desmedida de la Iglesia. Acumulación
desmedida medida de la Iglesia. Es por ello que él propone que el Estado se debe desligar por completo de la Iglesia. El Estado justamente vendría a ser toda la población, ¿no? Entonces, fue una crítica y un duro golpe para la Iglesia a través de este personaje. Estamos hablando del siglo XIII, a principios del siglo XIII. Y así como en Inglaterra surgió un personaje tan radical como John Wycliffe, en República Checa surge también otro personaje llamado Jan Hus, ¿no? Nacionalidad checa. Y este personaje también va a protestar, va a ser un gran crítico en contra de la política de la Iglesia Católica. ¿Y qué es lo que dice este personaje? Que la base de la religión católica no es la Iglesia, sino es el pasaje bíblico o la Biblia. Y que la Biblia debe ser interpretada por quien quiera aprender de ella. La Iglesia no puede tener el poder absoluto de interpretar a su manera los pasajes bíblicos, y mucho menos puede transmitirlos bajo su interpretación. Todas las personas en esta sociedad son libres de interpretar. Nadie puede imponer una interpretación como lo hacía la Iglesia durante toda la Edad Media. La Iglesia interpretaba los pasajes bíblicos a su manera y de esa forma se los transmitía a la sociedad. Estaba prohibido. Entonces la Iglesia solamente era la única que tenía la potestad. Pero según lo que señala Jan Hus, esto no debe ser aplicado de esa forma, sino que toda la población debe estar sujeta a una libre determinación. Entonces, nacionalidad checa. Entonces, él protesta acerca de la libre interpretación de la Biblia. Libre interpretación de la Biblia. De la Biblia. Ahí está, la libre interpretación de la Biblia. Y así pasamos a las causas. Una vez que vimos los primeros movimientos precursores, ¿no? Ahora sí vamos a señalar cuáles fueron los detonantes o los factores determinantes para que el movimiento reformista surja a partir de principios del siglo XVI. En el ámbito político tenemos justamente un factor determinante. A principios de la Edad Moderna, la Iglesia va a perder influencia de forma gradual y sobre todo en el ámbito político, ya que durante la Edad Media era ama y señora, que lideraba la pirámide social, acompañado del señor feudal. Pero ahora, ¿no?, ya no va a producirse de esa manera. En la Edad Moderna, ¿quién va a ocupar la cúspide de la pirámide política? Va a ser el rey. El rey o gobernador, o también llamado monarca. Entonces, la monarquía se impone por encima de la Iglesia. El poder del rey va a estar por encima, a tal punto que la Iglesia tiene que rendir cuentas, ¿no?, y tiene que estar bajo el control del gran rey. Entonces, la monarquía o el gobierno del rey, ¿no?, subordina a la Iglesia. Subordina, se va a convertir en su mayor subordinada o cómplice a la Iglesia, ¿correcto? Y la Iglesia va a perder una gran relevancia en el ámbito político en la Edad Moderna. Es así como se empieza a desvanecer todos los títulos, todo el poder que cargaba la Iglesia en la Edad Media. Entonces, ese vendría a ser el primer factor por el cual la Iglesia empieza a debilitarse. Segundo aspecto o factor o causa económica vendría a ser la dura crítica que le hace la Iglesia a una clase emergente que estaba surgiendo en la Edad Moderna. ¿Y aquí me refiero? A la burguesía. Así es. Ustedes habrán escuchado ese término, esa palabra, la burguesía. Claro, es ese sector que aparece a principios de la Edad Moderna y que se dedicaba al comercio, a la venta de productos. Y justamente
acerca de eso, la iglesia va a hacer una crítica rotunda, ¿no? Calificándolo de usureros a los burgueses o al sector de la burguesía. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaban a vender de forma desmedida. No se conformaban con los bienes o las riquezas económicas que ya habían acumulado, sino que querían más, utilizando muchas modalidades, entre ellas el préstamo, ¿correcto? Y eso estaba prohibido dentro de la política de la iglesia. Por eso denunciaron y acusaron de usureros a los burgueses. Pero los burgueses tampoco no se iban a quedar atrás, ¿no? También iban a acusar a la iglesia de que, ¿por qué me criticas? ¿Correcto? Si tú durante muchos siglos acumulaste grandes riquezas económicas y sobre todo grandes propiedades, me refiero a grandes tierras, ¿verdad? Entonces hay un enfrentamiento, que hay un conflicto, donde la iglesia acusa, pero a la burguesía, y la burguesía no se va a dejar. Entonces vamos a poner acá, la iglesia acusa de usureros a los burgueses. Usureros a los burgueses. Listo. Pero de la misma forma, la iglesia es duramente criticada, ¿no? Crítica a la iglesia. A la iglesia. ¿Por qué? Por haber sido poseedora de grandes riquezas a costa de la población. Crítica a la iglesia por acumulación desmedida de riquezas. De riquezas. Ahí está. Ahora, y como tercer factor o causa en el ámbito religioso fue lo más trascendental dentro de la coyuntura de la iglesia, ya que esta fue la gota que derramó el vaso, ya que los lineamientos de la iglesia llegaron a un punto que generó un declive y un escándalo mundial. Entonces, es aquí donde la iglesia va a empezar a promover la venta de cargos eclesiásticos. Venta de cargos eclesiásticos. ¿Y eso qué quiere decir? Que cualquiera puede ser poseedor, claro, siempre y cuando, valga la corrección, siempre y cuando tenga poder económico. Si una persona tuviese poder económico, dinero, podía comprar un cargo eclesiástico, ser sacerdote, párroco, obispo, arzobispo, o quizás llegar hasta ser papa. No necesariamente tenía que tener una formación religiosa, sino tener dinero para comprar los cargos eclesiásticos. Ahora, ¿cuál es la otra medida que tomó y que se convirtió en un gran escándalo a nivel mundial? Fue la venta de riquezas, es decir, que la iglesia relacionaba ciertos bienes con parte de la historia religiosa y se los vendía a un costo muy elevado. ¿Por qué? Porque la iglesia, ¿no? Manifestaba que esos bienes le pertenecieron a grandes personajes de la cultura religiosa. Entonces, venta de riquezas o bienes religiosos. Ahí está. Y acá, como tercer punto, dentro del factor religioso, vendría a ser la gota que derramó el vaso. La venta de indulgencias. ¿Y qué quiere decir eso? La venta de indulgencias vendría a ser la venta de la purificación de pecados. Es decir, que toda persona, ¿no?, que forma parte de esta especie, ¿no?, llamada hombre o ser humano, tiende a pecar, ya sea días, ya sea semanas, ya sea meses, ya sea años. Y durante toda su vida, ¿cuántas veces no ha cometido un pecado? Entonces, pero no todos esos pecados pueden ser purificados a través de la confesión, que es un sacramento que implanta la iglesia. Entonces, durante toda nuestra vida hemos cometido tantos pecados, los cuales no fueron purificados a través de la confesión, ¿correcto? Llega el momento en el cual ya no estamos en este mundo y pasamos a una vida espiritual. Pero ojo, no vamos directamente al cielo o al paraíso, sino vamos a un espacio de trance. ¿Cómo se llama? El purgatorio. Y según lo que dice la iglesia,
dependiendo de cuántos pecados uno haya cometido, va a permanecer más años en el purgatorio, hasta purificar el alma. Entonces, para evitar ese trance, entonces, lo recomendable es que las personas compren, ¿no?, indulgencias, o sea, el perdón de los pecados. ¡Qué barbaridad! ¿A qué punto extremo llegó la iglesia? Lo cual significó definitivamente el actuar de los grandes reformistas, como Martín Lutero, que fue el fundador, y después Juan Calvino y Enrique VIII. Entonces, venta de indulgencias. Entonces, acá vamos a poner el perdón de los pecados. De los pecados. Ahí está. Ahora, llegamos a lo que vendría a ser ya el efecto de todo esto. La gota que derramó el vaso fueron la venta de indulgencias, y acá se va a ver la respuesta ante el escándalo que se está armando y que generó la Iglesia Católica. Ahora, ¿y por qué se vendieron, ¿no?, o se aplicaron tantas normativas excéntricas en la Iglesia? Esa medida la tomó el Papa León X. ¿Por qué? Porque para aquellos tiempos se necesitaba dinero, porque se estaba ejecutando el proyecto de la construcción de la sede principal de la religión católica. Me refiero a la Basílica de San Pedro, que hoy en día queda en el Vaticano. Así es. Entonces, aparecen los representantes ya de la Reforma Católica. Martín Lutero fue quien encabezó. Fue un sacerdote que pertenecía a la Orden de los Agustinos y de nacionalidad alemana. En 1517 publica oficialmente sus 95 tesis en contra del escándalo que se había armado, que había originado a la Iglesia. Ahora, fue puesto esas 95 tesis o normativas de Lutero en el frontis de la Catedral de Wittenberg. Así es, en el frontis de la Catedral de Wittenberg. Correcto. Entonces, a modo de protesta y a modo, ¿no?, de crítica, juicio, Lutero desmantela todos los actos de corrupción que se están cometiendo, medidas exageradas, desorbitadas por parte de la institución eclesiástica. Y eso va a llegar inmediatamente a los oídos del Papa León X en el año 1520, el cual va a enviar una bula. ¿Qué es una bula? Es un documento oficial que solamente emiten los papas. ¿Para qué? Para que la persona que ha cometido algún delito o haya argumentado, manifestado algo, se retracte. Entonces, esta bula enviada por el Papa León X, ¿no?, la bula del Papa León X fue enviada a Lutero y Lutero la rechazó, ¿no? Esa fue la respuesta, ¿no? Recibió el rechazo de Lutero. Prácticamente la quemó. Quemó este documento. Lo rechazó completamente. ¿Y qué hizo el Papa? El Papa no se iba a quedar con los brazos cruzados. Al ver la reacción de Lutero, prácticamente lo excomulgó de la orden de los agustinos, porque él era católico, pues. Entonces, como él era la máxima autoridad, el Papa León X lo excomulgó, lo retiró definitivamente. Pero eso sí, también conversó directamente con el rey de Alemania. Claro, recuerda muy bien que Lutero es alemán. ¿Y quién era en aquellos tiempos el rey de Alemania? Era Carlos V. Carlos V, emperador de Alemania. Y no solamente de Alemania, sino también de España. Por eso también era llamado Carlos I en España y Carlos V en Alemania. Carlos V conversó directamente con el Papa León X y el rey mandó a llamar a Lutero en la famosa reunión o dieta de Worms. Ahora, la pregunta es, ¿asistió Lutero? No. ¿Para qué asistiría si sus principios, sus lineamientos, su filosofía ya estaba marcada? Entonces, no compartía, ¿no?, la política de la iglesia, que era desastrosa. Entonces, ¿qué hizo Carlos V? Inició la persecución en contra de Lutero, ¿no? Se inicia la persecución de Lutero. Se inicia la persecución de Lutero. Pero Lutero
este personaje va a ser protegido por los detractores de Carlos V. ¿Y quiénes eran los detractores de Carlos V y de la Iglesia Católica? Justamente los detractores eran los burgueses. Hace un rato estábamos hablando, ¿no? La Iglesia acusa de usureros a los burgueses, eran los enemigos. La burguesía, que el sector que recién estaba levantando, y la Iglesia, que era la máxima institución antigua y tradicional. Entonces, la burguesía va a defender a Lutero y lo va a refugiar. ¿Quién? Fue un conde llamado Federico de Sajonia, quien lo refugió en sus territorios durante 26 años. Entonces, Lutero recibió el apoyo de Federico de Sajonia. Federico de Sajonia, que pertenecía al sector burgués, ¿no? Era un burgués emergente, burgués. Ahí está. Entonces, se refugió durante 26 años. Y es ahí donde va a empezar a bombardear en contra de la Iglesia, elaborando más su propia corriente en contra de las medidas excéntricas de la Iglesia Católica. 26 años estuvo refugiado. Y es así que en el año 1530 publica sus grandes normas de su corriente llamada el luteranismo. Así es. Entonces, el luteranismo, ¿en qué consistía? El luteranismo consistía en ciertas normativas. ¿Y cuáles eran esas normativas que implantó Martín Lutero? Por ejemplo, una de las primeras es rechazar el celibato. ¿Qué quiere decir? Que los sacerdotes pueden formar su núcleo familiar, tener su mujer y sus hijos, no como la Iglesia lo obligaba, ¿no? A no tener ningún tipo de familia o círculo o acercamiento. Entonces, rechaza el celibato. Vamos a poner acá, disculpe, rechaza el celibato. El celibato. Ahí está. Muy bien. Acá, vamos a poner acá. Vamos a poner la siguiente normativa del luteranismo. Solamente está permitido, de acuerdo a Lutero, dos sacramentos. ¿Y cuáles son esos sacramentos? Vendría a ser la confesión, la comunión, disculpen, la comunión y el bautizo. También habla acerca de otra normativa, que las personas deben tener la libre interpretación de la Biblia. La Iglesia no se los debe imponer, como lo señaló en su momento, ¿no? Jan Hus, ¿no? Libre determinación, libre interpretación bíblica, así es. Y existían otros principios, por ejemplo, en que en el templo o en este caso la catedral no deberían haber imágenes, no a la adoración de imágenes. Así es. Ahora, estas normativas de Lutero llegaron a varias naciones. Normativas, claro, llegaron a varias naciones, sobre todo a Francia, donde surge un personaje llamado Juan Calvino. Él también era un sacerdote hasta los 24 años, sacerdote que pertenecía también a los agustinos. Él era francés y él también va a implantar una política similar a la de Martín Lutero. En el año 1533
difunde lo que vendría a ser el calvinismo. Calvinismo. Muy similar sus principios, ¿no? Su normativa del calvinismo se rige en casi los mismos lineamientos, ¿no? No al celibato, rechaza la riqueza, no riqueza de la iglesia, y solamente dos sacramentos, ¿no? La comunión y bautizo. Así es. En eso consistía su normativa. Y no solamente se extendió por Francia, sino también por Holanda y Suiza. Su corriente religiosa llamada el calvinismo. Y por último tenemos a Enrique VIII, el cual fue el único de los tres que tenía un cargo importante. Él era rey de Inglaterra. Y al ser rey, ¿por qué se generó el conflicto en contra de la iglesia si fácilmente podían llegar a un buen acuerdo? Sino que él ya estaba casado. Él era un personaje que ya había contraído nupcias, o sea, matrimonio. Y la iglesia, el Papa León X, era quien lo había casado, justamente con la mujer que supuestamente él amaba, ¿no? Enrique VIII, que era María en aquellos tiempos. Ya que en cuestión de años, el amor se iba a desvanecer entre la reina María y Enrique VIII, generando la ruptura matrimonial. A tal punto que el rey iba a entrevistarse con el propio Papa León X para que lo divorcie, pero el Papa iba a rechazarlo por completo. Entonces, lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. Y a modo de protesta, Enrique VIII va a crear su propia religión, y al ser líder de esa religión, él mismo iba a autodivorciarse para casarse con su amante, la llamada Ana Bolena. Y a partir de ese momento, León X lo va a excomulgar, lo va a desconocer como partidario de la religión católica. Y de la misma forma, Enrique VIII iba a rechazar toda influencia de la iglesia. Además, obligó a toda la población de manera rotunda transformarse al anglicanismo, es decir, a la religión que él había creado. Y es ahí donde justamente en Inglaterra van a suscitar hechos acerca del conflicto entre el catolicismo que había imperado durante varios años, varios siglos en Inglaterra, y que ahora el rey de un momento a otro trata de imponer otra nueva religión. Y ese tema ya justamente va a ser tratado en clases que van a venir en las próximas semanas. Entonces vamos a señalar acá lo siguiente. ¿Cuál fue la causa por la cual se produce el rompimiento entre Enrique VIII y la Iglesia Católica? Fue, ¿no?, exigir su divorcio. El divorcio, ¿no?, con su esposa llamada la reina María. Entonces, el Papa León X recibió, ¿no?, la petición, pero de inmediatamente lo rechazó. Rechazó rotundamente porque era aprobar un pecado y él no lo iba a generar. Entonces, ¿el resultado cuál fue? Una vez que escuchó la respuesta Enrique VIII del Papa León X, él iba a tomar una medida a modo de protesta. Funda su propia religión. Así es, funda su propia religión llamada el anglicanismo.
Una vez que él encabezó esta religión, prácticamente él mismo se autodivorciaría, ¿no? Entonces, Enrique VIII se va a autodivorciar, ¿no? Entonces, se produce el autodivorcio. Y no solamente eso, sino que viene consigo que se rompe todo lazo, toda relación entre el rey y la Iglesia Católica. Se produce el autodivorcio. Autodivorcio. Y se rompe la relación, entre la Iglesia y el rey Enrique VIII. Enrique VIII, así es. Se rompe esa estrecha relación. Listo. Entonces, estos fueron los tres grandes representantes de la Reforma Católica. Y claro, la Iglesia no se iba a quedar con los brazos cruzados, iba a responder ante la medida radical de estos tres personajes que revolucionaron. Sobre todo, realizaron fuertes críticas a la política desmedida, excéntrica, para aquellos tiempos de la Iglesia, que poco a poco perdía la influencia y el poder persuasivo en contra de la sociedad. La sociedad va a abrir, ¿no?, su razonamiento, su crítica, y va a ser más cauteloso con la Iglesia, que había dominado durante la Edad Media y parte de la Edad Antigua. Hablamos de varios siglos. Entonces la respuesta se va a ver inmediatamente, a la cual se va a llamar la Contrarreforma, en la cual la Iglesia va a tomar una medida radical, tratar de exterminar toda rebelión protestante. Es justamente el atributo que les llaman a ellos, ¿no?, los protestantes, porque critican a la Iglesia y sus políticas y sus dogmas, llamándolos así: Martín Lutero, Juan Calvino, Enrique VIII, movimientos protestantes, luteranismo, calvinismo y el anglicanismo que creó el rey Enrique VIII. Entonces, esa segunda parte, llamada la Contrarreforma, la respuesta de la Iglesia, la vamos a ver la próxima semana. Espero que la exposición haya sido de su agrado y sobre todo que haya respondido a grandes interrogantes. Hasta luego, cuídense.